tiene la posibilidad de cierto si viene para poder animar, no, animarlo, a darle la animación al perro bien. ¿Es de animación que se puede tirar? Sí. Estamos probando no quedar en movimiento. Y sacar el modo eso. Sí. Una pistola, ¿quién puede? ¿Usaste con qué no tengo? No, no se ve bien, está borroso. Tiene el número de serie ya aparece, ¿eh? Sí. Está bien. ¿Se puede saber qué significa, oye? ¿Estilo? Acero. Ah, no, no, ya no, yo pensé que era la sigla de alguna nominación especial, ¿no? Pero gíralo un poquitito así, para irlo girando, para verlo así, se vaya viendo eso. Vale. ¿Sí? Eso lo copio y lo pego. No, no, con esa dice cámara. Ya, eso lo hice en este canal. Cámara, animación, gira víctima. Ahí se mueve así. Tengo Uno no le da ninguna orden, se mueve solo. Está acostumbrado a salir de los juzgados este hombre. Por ejemplo, hizo el Diego, si mencionas ahí. Sí. Es que me hizo un Hola, hola. Salimos de los primeros, ¿no? Al choque. De la bolsa. Nail. Bien, buenas tardes a todos, a ambos cursos de la carrera de electrónica y proyecto de diseño mecánico. Vamos a dar comienzo a las presentaciones de cada uno de ustedes. Por lo tanto, ¿quién quiere salir primero? Bien. Entonces, se preparan adelante para que puedan hacer. Sí. ¿Usted tiene su computador? ¿5? Sí. ¿Cuál? ¿Función F5? Bien, primero que nada, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la exposición de los prototipos, comenzando por el nuestro, el cual vamos a empezar. Bien, es una estampadora, un prototipo metálico, como se puede apreciar acá. No un informe técnico, vamos a ir con el resumen técnico. Bueno, vamos al grano. Esta máquina cumple con la función de estampar un punto en su centro, ¿ya? De madera, de dimensiones 50 por 50 por 5 milímetros, la cual consta de dos motores, uno de arrastre y uno de estampado, y se pueden apreciar los mecanismos básicos
los elementos básicos de mecanismo son una biela, cadena, pistones, rueda dentada, ejes. Vamos a ver la segunda. Bueno, ahí está el objetivo a cumplir. Se puede apreciar la placa marcada en su centro. Que tiene que marcarse justo en el centro la plaquita de 50 por 50. La introducción se presenta en todo el informe, en toda la presentación que nosotros vamos a abarcar, todo el prototipo, las imágenes que tenemos de apoyo, los planos, abarca todo lo que en sí es una función, que es estampar una plaquita, como aquí la podemos ver, justo en el centro para después ser depositada en una caja. Y cumple con todas las funciones, como por ejemplo, como decíamos aquí con el punzón, aquí tenemos una cadena y con el pistón pasante. Y tenemos dos motores que funcionan de 12 volts. De 12 volts. Una que es de arrastre y el otro que hace que pase el pistón. Bueno, como ingeniería conceptual, aquí ya se definió el prototipo, ¿no es cierto? En un bosquejo más, o sea, un bosquejo electrónico más acabado, más o menos de cómo puede funcionar. ¿Ya? No se puede imaginar cómo funciona. Bueno, y ahí, como les explicaba antes, tenemos cada parte, ¿cierto? El conjunto del alimentador que se puede apreciar acá, la rueda dentada metálica, la rueda metálica, la rueda dentada metálica en la cual va enganchada la cadena. Y los nombres de sus partes, está el carril de arrastre, los rieles. Y aquí no se dibujaron en sí los motores porque Claro. son cajas negras, de acuerdo a lo que nosotros no podemos dibujarlo porque eso se simboliza. Más adelante tenemos la simbolización la simbología del motor. Vamos a la ingeniería básica. Bueno, aquí en la ingeniería básica vamos a dar la explicación de cómo se llegó a lograr el prototipo, o sea, las etapas a las cuales se fueron pasando para De acuerdo a esto, nosotros en un principio teníamos diferentes bosquejos, diferentes tipos de prototipos. Porque como lo pueden apreciar en esta parte de aquí, nosotros teníamos otro tipo de alimentador que funcionaba a través del motor que va abajo de esta estampadora, que funcionaba a través de para después salir la plaquita por un diferente alimentador. Claro, esto era antes de que se introdujera esto de los sensores. Y nosotros habíamos abarcado como un costo de 7.500 aproximadamente. Pero ahí tenemos la vista frontal del primer bosquejo, ¿no es cierto? Ahí se puede apreciar que funcionaba solamente con un motor, que cumplía la función de estampado y de arrastre. Porque de acuerdo a esto, esta misma función que está aquí, esta misma función que tenemos aquí, la iba a tener solo un motor, que iba a ser el de abajo. Bien, ya, ahora como que ya, cuando ya se nos informó de que había que agregarle los aparatos electrónicos, ya dijimos que la funcionalidad iban a ser con dos motores, esto para que fuera mucho más exacto, ¿ya? Bueno, en un principio la ubicación del motor de estampado iba a estar casi pegada a la rueda metálica que acompaña la biela, ¿ya? Pero después va variando. Bueno, y ahí estaría el motor de arrastre. Y de acuerdo a eso, nosotros le agregamos un segundo motor por el hecho cuando nosotros en uno de los primeros bosquejos que mostramos se veía que tenía una rueda dentada, tenía cortado una sección de esta rueda. Entonces, cuando nosotros hacíamos funcionar el sistema, siempre se saltaba uno. De acuerdo a eso, nosotros decidimos implementar otro motor, que es el segundo, que está arriba. Bien, el bosquejo del alimentador en su principio no fue alterado mucho, salvo por la tapa aquella, la biela, la que hace bascular el pistón pasante, el motor de estampado, que está cubierto acá, y el piñón plástico. Los diferentes tipos que nombrábamos anteriormente. ¿Cierto?
está la cadena de arrastre, el motor de arrastre, los carriles. Al final un conjunto electrónico que ese fue el gran apoyo que tuvimos porque para que detuviera y pudiera encajar justito y el punto fuera justo en el centro. Claro, para poder lograr una mejor exactitud del punto. Bien, esto funciona mediante sensores, son los láser, los cuales detectan el paso de las placas y de acuerdo a eso le dan la orden al motor para que funcione y así activar todos los mecanismos. Ya tuvimos, aquí colocamos una representación de lo que está haciendo nuestro prototipo. De acuerdo a esto, teníamos el motor que funciona aquí y el segundo motor que está ahí arriba. Tenemos que las plaquitas van a bajar por el alimentador, va a haber un punzón que está girando en 360, la pincha y va al depósito. Actuales que nosotros pudimos desarrollar a través de un programa que se los quiero mostrar, que se llama Xtil, que te puede desarrollar diferentes tipos de elementos, pero este trabaja ya más a macro, un macro nivel. Y uno le puede dar movimiento, y ahí se nota en 360, en los 360 grados, el detalle de cada pieza que tenemos. La recopilación de datos anteriores, bueno, esta máquina se pone presente en la industria textil, ¿cierto? Y en varias otras industrias de producción, solamente variando lo que estampa. De repente el estampado también puede cumplir la función de pegar objetos. Esta acá. El alimentador, ¿cierto? Sus mayores dimensiones. El alimentador. Digo la carrera. Y bueno, vamos al costo final. Conclusión. Bueno, al parecer, la función a cumplir se ve bastante simple, la cual es estampar una placa. ¿Ya? Pero al realizar este trabajo, nos podemos dar cuenta que todo invento o innovación no sale como uno lo espera a la primera vez, siempre va a estar sujeto a cambio y por error y ensayo uno puede ir perfeccionando esta para lograr el objetivo que se quiere cumplir. ¿Ya? Y su funcionalidad no cambia, o sea, lo que cambia es el modo de funcionar. Bueno, ya como conclusión personal, podemos obtener que al trabajar en este prototipo pudimos observar que esto nos abrió casi la mente para desarrollar diferentes maneras o diferentes formas de poder fabricar o desarrollar implementos como estos que tienen variados mecanismos. Y saber que siempre uno no trabaja solo, o sea, uno se puede conjugar las maneras de trabajar junto con otro equipo de personas, como fue demostrado en Lo listo. Y eso. ¿Ves? Para que todo el mundo tenga claro, por primera vez estamos trabajando en conjunto dos carreras. Jamás se ha hecho antes. ¿Qué parte? Sí, aparte. Bueno, nosotros trabajamos con unos sensores, gentileza de Texas Instruments, que son el OPT-103, que son detectores de luz. Estos también detectan colores y todo eso, pero para eso hay que hacer una configuración un poco más complicada. Entonces contamos con dos sensores acá y uno acá. Este sensor es el que se encarga de bajar el punzón. Y nosotros, ¿por qué le pusimos dos sensores? Porque perfectamente le podríamos haber puesto uno. Lo que pasa es que cuando los dos sensores estos de acá estén tapados, ahí recién va a bajar el punzón. Entonces eso es una de las condiciones que le agregamos al programa que hicimos en LADER para trabajar en el PLC, que es esto que está acá.
y también le pusimos que contara hasta 10 placas y se detuviera solo. Después de las 10 placas no debería dejar de funcionar. Claro, aunque los carriles pasaran vacíos, los dos sensores, aunque pase vacío, no va a bajar el punzón, solamente cuando estén pasando las placas. Una medida de seguridad que tiene. Entonces no va a bajar el punzón y no va a contar en banda. Entonces ahora le damos partida. El contado 10, pero no lo hizo. Es especial. Que ya había contado antes cuando lo probamos. Ay, no lo reseteaste. No, pero cuenta 10. ¿Qué pasa que lo habían probado antes? Y de acuerdo a eso había pasado plaquita antes, de acuerdo al número que pasó ahora, al número que había adquirido antes. ¿Cuál ha sido el aporte de ustedes? O sea, la conclusión misma. Bueno, trabajar en grupo igual se hizo un poco difícil por el asunto de los tiempos. Nosotros cuando estábamos en clase ellos tenían libre, entonces poder juntarse costó muchísimo. Y De hecho, de repente teníamos que hacerle modificaciones a la maqueta y no sabíamos si es que podíamos cortar, si le iba a afectar en algo. claro, muchas veces uno tenía, le explicaba uno qué cosa hacer y de repente no se hacía lo que se pedía. Entonces, ahí se demoró un poco el asunto, pero más que nada salió relativamente todo bien. Gran detalle. ¿Qué tipo de sensores usaron allá? El OPT OPT 103. 103. Ya. Y para poder el punzón, ¿qué es lo que hicieron con el punzón? ¿Solamente la biela? No, es que cuando baja el pulsón, el láser lo detecta, quizá el sensor detecta el láser y le da un tiempo para que suba. Ya. Después de ese tiempo se detira el pulsón y avanza la correa de nuevo. Todo programado con la. Ya. Dale, no. ¿Par de nuevo? Tiene que estar apretado. Puesta la placa. Tiene que estar apretado. Fallo. ¿Qué envía apretada? Esa placa no era acá. Esa placa. Esta placa no era. Esa placa. No, esta Así no. que también de acuerdo, Esta no era. igual, de acuerdo. Déjala que no ponga la mano. Ya había contado ya. No está la piña. Listo. Perfecto. Muy bien. Compañeros, mi nombre es Alejandro Rojas, Enzo Cabrera, Carlos y Daniel, que son dos del grupo de electrónica que nos ayudaron a hacer el prototipo. Y aquí vamos a empezar con nuestra disertación. Vamos a empezar viendo un resumen de lo que se hizo. Que tenemos aquí, que nosotros necesitábamos marcar una placa de dimensiones específicas de 5x5, 5 milímetros de altura. Y para ello necesitábamos crear algo que tuviera un sistema de alimentación, un sistema de transporte, de estampado, expulsión, un sistema de transporte de nuevo para poder sacar las placas hacia el embalaje. Es como una pequeña introducción a lo que nosotros tenemos concreto aquí armado. Ya, por introducción se entiende este ramo, para que todos sepan, para los que no saben, se llama diseño de mecanismos, y el ramo en sí nos da la base para poder crear mecanismos. O sea, a nosotros nos dicen, necesitamos una máquina que haga tal cosa y la máquina lo tiene que hacer por medio de mecanismos que hemos llevado estudiando desde el principio de año.
¿ya? Y esto para un proyectista es súper importante saber porque es con lo que se va a trabajar, eso es obvio. Entonces nosotros tenemos que aprender a lidiar con estos factores que son o la simpleza versus la funcionalidad. Eso quiere decir que el prototipo debe funcionar bien y a su vez no tiene que ser tan difícil de construir, no debe ser tan caro, no debe verse feo, debe ser estéticamente llamativo a la vista. Y como decía el Alejandro, en esta ocasión los requerimientos eran la construcción de una máquina que estampara unas placas de 5 milímetros por 5 de área y una altura de 5 con un punto al medio. Una cantidad de 10 placas era el objetivo a cumplir. Ahora vamos a pasar a la ingeniería conceptual, que es como se empieza a trabajar en un proyecto. Uno siempre necesita tener ideas para poder lograr llegar a algo concreto. Por ejemplo, nosotros empezamos, al principio teníamos una confusión. Nosotros pensamos que en vez de hacer un punto había que hacer un taladro, o sea, hacerle un hoyo a la placa. Es por eso que aquí en el dibujo se ve como una especie de broca. Teníamos al principio el alimentador que iba a sacar las placas mediante el rodillo, unas correas transportadoras, una superficie y el embalaje. Pero cuando ya nos aclaramos bien, eliminamos ciertas partes de aquí y dejamos solamente la idea del alimentador, que era como la más factible de realizarse. Y la que está así, el movimiento lineal. Aquí la iba a sacar, aquí tenía un pequeño sacado entre la caja del alimentador y la guía. Iban a salir las placas. Tenemos acá el mazo ya así, que después le dimos las medidas. Quería contar algo. En primera instancia, si ustedes se fijan en la caja contenedora, no se nota mucho, pero eso es un resorte. Claro. Y eso también es un resorte, no se nota. La idea era tener por lo menos 2 resortes que fueran de un largo suficiente para que subiera la última placa hasta arriba y por efecto de la compresión del mismo resorte iba sacando las placas. Pero llegamos a la conclusión de que no era muy factible porque encontrar resortes que fueran de una manera más maleables, un poco más fáciles de doblar, que tuvieran la suficiente fuerza para sacar las placas. Entonces esa idea se desechó. Un resorte, un seguidor y una placa que subiera la placa de 5x5. Ahí tenemos el mecanismo inferior, el de la parte de abajo, el que sube las placas. La habíamos hecho, las medidas estaban justas, pero yo cuando la corté me quedó un cacho salido aquí. Después lo voy a mostrar con la cámara. Y ese cacho salido hace que la placa llegue a tal punto que cae justo derechita, cae justo en la cama. Por lo que cambiamos el resorte, lo cambiamos por los hilos. Está la placa base y el eje. Tenemos el lápiz con el resorte, la leva y los soportes. Está el mazo y las bases del embalaje. Ese sería un pequeño análisis de la máquina. Era un caballero que planteó una manera de diseñar de una manera más fácil. Como todos saben, diseñar algo es re complicado, porque o se llega por prueba de error a una conclusión, a un prototipo en general, o se empieza a ver parte por parte. Entonces, seguir una metodología es re importante, y este caballero fue el que puso una metodología que el profesor nos está enseñando, con el cual llevamos a cabo este prototipo. La creatividad se puede ver el conjunto, el trabajo en equipo, más que nada. En los materiales y las tecnologías, en lo ideal es utilizar un material que sea fácil de mecanizar, de cortar, de trabajar y de bajo precio, pero de buena calidad. En este caso se usó el Trucano. Silicona líquida, yo no la conocía personalmente, a lo mejor ustedes sí, a lo mejor no, pero el Alejandro dijo que era muy buena. De hecho, pegamos una cosa, intentamos despegarla y se rompió. O sea, a ese nivel llega a ser de buena. Algunos de los bocetos. Ese es un corte del mecanismo, el primero que podemos ver ahí. Si se puede apreciar, esa máquina está cortada en forma longitudinal. Se ve que está la excéntrica, se ve que está el brazo y el mazo. Aquí están las placas en la caja contenedora. Y se ve que a la hora de que el mazo expulsa la placa, la deposita justo, esa es la idea, depositarla justo donde está la placa base, que es aquí la verde, y el seguidor. Entonces la leva cuando gira, la levanta y aquí arriba se puede ver el plumón. En primera instancia se había pensado hacer una cinta transportadora, entonces al momento de expulsar, porque esto funciona así, el mazo expulsa, la deposita, se estampa, y cuando ya la estampa, este mazo ya habría dado toda la vuelta y expulsa otra. Y esta fuerza de contacto es la que expulsa una placa hacia afuera. Entonces la primera idea era que esta placa cayera a una cinta transportadora y la fuera dejando hacia una caja de embalaje.
Como podemos ver, esta es la caja contenedora, donde hay unas pequeñas guías para el mazo para que no se descarrile. Esta es la excéntrica, la biela y el mazo. Y este es el mecanismo estampador. Está la leva, el seguidor y la placa base. Y el plumón con su soporte pertinente. Más que nada, bueno, como yo les decía, no es tal cual, porque prueba de error, tenemos que agregar cosas y quitar ciertas cosas. Y el mecanismo de estampado. Las necesidades pueden ser que a la gente no le gusten las cosas grandes, a la gente le gusta la cosa que se vea bien, que sea atraíble a la vista, que funcione más que nada. Para esto se nos han dado herramientas que nos facilitan la solución de problemáticas que sin duda se nos presentarán algún día en la vida laboral. Y ahora nada tiene sentido si no funciona. Se las vamos a mostrar funcionando. Es lo que más se ocupa en nuestro sistema. Usamos motores paso a paso para mover el mazo y subir las placas. El drama que se nos presentó respecto a usar los motores, los paso a paso, es que no hay driver para usar estos motores, sino que los tuvimos que diseñar nosotros mismos, usando integrados, obviamente, de Texas, ST, de otras empresas. Varios auspiciadores. Y varios auspiciadores. Usamos un controlador lógico programable, un PLC, para usar toda la secuencia. Igual fue harto el problema al usar, donde la maqueta igual es pequeña, no se puede usar los sensores. No importa. Donde la maqueta igual es chica, no se podrían usar los sensores como en el caso anterior, que se usaban los sensores del sensor que tuviéramos a mano. Acá utilizamos sensores switch en vez de sensores para el motor, pero solamente como límite. Cuando el motor, el mazo se encuentra atrás, adelante, las placas cuando están arriba y el otro switch que tenemos de límite que es sobre la leva. Eso, o sea, igual para usar los motores, los paso a paso, igual son geniales para hacer estas pegas de precisión. Eso uno le trabaja con grado. Utilizamos más el primer motor paso a paso porque no teníamos algunos que tuvieran suficiente torque para que pudiera empujar una placa. ¿Listo? Está trancado. No está subiendo motor. No está subiendo motor. No está subiendo motor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a presentar ahora el trabajo de estampado de placa. Mi nombre es Jorge Aguilar, Ricardo Salinas y los compañeros de electrónica que son Felipe, Javier y Fernando. Bueno, como introducción un poco a este trabajo, nosotros se nos dio la tarea de cómo estampar placas mediante un marcado de 50 por 50 por 5 milímetros, el cual nosotros tenemos que fijar un procedimiento que se nos dio una base. ¿Cuál es esta base? Que tenemos que empezar por un alimentado, un sistema de transporte, un sistema de estampado, otro sistema de transporte y el sistema de expulsión.
Bueno, ingeniería conceptual. Diseñar y fabricar un estampador de placa. Esa es la tarea. Se debe seguir un formato el cual consiste en diferentes etapas del proceso, el que le estaba explicando recién. Es suficiente para que albergue la placa a estampar. A medida que el plato va girando por el alimentador, la placa cae, se alberga en el sacado y por sistema de fricción comienza a avanzar. La tercera etapa, estampado de la placa. El estampado de la placa es un sistema externo al sistema de movimiento que se encuentra acá. Aquí, como podemos ver, está constituido de un motor por una polea sistema biela, el cual hace esto bajar consecutivamente al pasar una placa. La cuarta etapa, transporte de la placa. Es similar al sistema del alimentador hacia el estampado. Acá es lo mismo, del estampado a la salida, también por sistema de fricción. La quinta etapa, impulsión de la placa. Como dije en un momento, la placa, el plato inferior que está fijo, tiene otro sacado, el cual, por medio de gravedad, a la vez, hace que la placa caiga a su sistema alimentador. La sexta etapa, embalaje de la placa, que es del sistema de expulsión a la caja que se encuentra acá abajo, para albergar la placa. Bueno, ingeniería básica, se presenta en primera idea de diseño y boceto. Como primera idea nosotros habíamos boceteado un plato que tenga una pendiente determinada para el cual facilitar el sistema de expulsión de la placa. Bueno, acá nosotros como primera idea habíamos tenido un sistema de leva, el cual al girar los 360 grados hacía que el punzón bajara y como el sistema vaivén a la vez subiera al lateral. El sistema impulsado por gravedad, que es el que nosotros adaptamos a nuestro prototipo, que aquí se van apilando las placas y por el sistema de gravedad van avanzando por acá con un transportador de placas circular, que es el que nosotros adaptamos, que por medio de los sacados, en conjunto con el otro plato inferior, que va fijo, va moviéndose y va a la vez moviendo el segundo motor, que impulsa a la polea en conjunto con la biela hacia el seguidor y hacia el sistema de estampado. Análisis funcional. El sistema de entrada, como algo más general, alimenta el plato para el estampado y luego la salida. Como principio también nosotros aquí nos vamos a encontrar algo rápido. Aquí hay 4 estaciones, de las cuales la primera alimentador, estampado, salida, y esta queda libre, que también ayuda a dar los tiempos al estampado. Sistema de arrastre, desplazamiento de las placas en su proceso de estampado. Sistema de estampado permite el marcado de las placas mediante el motor impulsado, polea, biela, seguidor. En este sistema podemos ver que posee 2 diferentes sistemas, el de biela rueda y el del punzón, el cual hace el movimiento de biela. Sistema de salida, se produce la salida de las placas y su posterior embalaje. Como ahí está hablando delante, ahí está el sacado del plato inferior, lo cual abajo se encuentra una pendiente terminada para que se pueda producir el desplazamiento de la placa hacia la caja de embalaje. Sistema motriz compuesto por 2 motores, como lo dije anteriormente. Uno permite el giro del plato por medio de una polea. Ahí se pueden dar cuenta que va el eje en conjunto polea, aquí va la cinta y aquí está la otra polea que va unida al motor. Y acá está el otro motor, que aquí podemos ver una polea, un sistema de biela y el seguidor, que es el del tensor. A continuación veremos cómo se desarrolla todo el mecanismo, todo el diseño y fabricación de nuestro prototipo a través de la metodología de Bruno Munari. Tenemos un problema principal, el cual es diseñar y fabricar unas estampadoras de placa. Este sistema debe ser automatizado y no debe ser interferido por la mano humana, se podría decir, mientras se está haciendo el proceso. Y como definición del problema, podemos decir que existe un formato, como nombraba anteriormente Jorge, donde tenemos 6 diferentes etapas, donde la primera es la de alimentación, luego viene la de transporte, luego se necesita un sistema de estampado,
transporte nuevamente, expulsión. Aquí tenemos los dibujos constructivos, tenemos una vista principal, lo que sería ya todo el prototipo completo, y una vista superior. Y tenemos la solución ya completa. Ya está el prototipo ya terminado, pintado. Esta principal, la superior. Bueno, y como conclusión, es importante, previo a diseñar una maquinaria, o en nuestro caso un prototipo, estudiar cómo funcionan los diferentes mecanismos. A nosotros se nos enseñaron diferentes mecanismos, los cuales a veces al trabajarlos en conjunto podemos realizar, por ejemplo, de un mecanismo que funciona en forma giratoria, en conjunto con otro que trabaja en forma lineal, podemos, por ejemplo, crear este punzón. Y también podemos decir que se puede llegar a un diseño agradable estéticamente y a su vez ahorrar espacio, lo cual fue la prioridad de nuestro trabajo. Si se investiga un poco y nos basamos en mecanismos ya existentes, como por ejemplo el que nombré anteriormente, que era el de transporte del equipaje de los aeropuertos, el cual nos basamos en un principio para crear nuestro prototipo. A continuación veremos el funcionamiento. ¿Ustedes por él? ¿Ah? Sí, eso. ¿Van a dar alguna explicación antes? Lo básico, que nosotros tratamos que el circuito electrónico fuera lo más económico posible. Y ocupamos un láser, un LDR y circuito integrado gracias a Texas, y relés y switch. Y el PLC, que es el corazón del circuito. Ya. Yo voy a dar una explicación de lo que fue el procedimiento de automatización. Lo que fue el proceso de automatización, esta la dividimos en dos etapas. Claro, la automatización la hicimos a través de PLC, como se puede ver acá. Lo dividimos, claro, en dos etapas, y una que sería de temporización exclusiva. ¿Qué consistiría esto? Que primero se empezaría a mover el motor, o sea, el disco. El primer motor que corresponde al disco se activaría y llevaría la primera placa a un movimiento 90 grados. Ya terminados los 90 grados, pararía y se accionaría este motor, que haría las veces de marcador. Después de haber terminado de activarse haría otro movimiento 90 grados y la primera placa caería a través de la salida. Y una vez que esta caiga, activaría el sensor. Esto ya terminaría con la etapa de temporización exclusiva y empezaría la etapa de sensado y temporización. ¿Esto en qué consistiría? Que cada vez que cayera una de las placas por el sensor, el disco pararía y la placa que vendría antes de la placa que cayó sería marcada por el motor, por el mismo mecanismo que pasó en el de temporización exclusiva. Y pararía el motor y se activaría este otro que haría el marcado. Luego seguiría y caería la placa y activaría el sensado y se repetiría para la placa anterior. Y una vez que el sensor cuente 10 placas, se terminaría el proceso. En serio. Ya. Listo. Vamos. ¿Aprueba? Y los ensayos funcionaban bien. Hay un video que ¿Sí? lo muestra. Que ahora se parece que con los golpes esto se... Aquí abajo Hay que coordinar la caja con el cambio. Pero Ya. en cuanto a los sistemas, por lo menos está bonito. al coordinado de la caja con el estampado, claro. Solamente hay que esto, obviamente,
Ya estamos. Buenas noches a todos. Yo, Fabiano, mi compañero Alexis y nuestro compañero electrónico Pablo y Nicolás, le vamos a presentar nuestra máquina de estampadora tipo prensa. Como empezando en ingeniería conceptual, nosotros ya nos quedamos en que se necesita un estampador que marque las placas 50 por 50 por 5 milímetros con un punto en el centro, que requiere un proceso totalmente automatizado y consecutivo, sincronizado en una secuencia como esta, que es alimentador, dispositivo de entrada, estampado y dispositivo de salida. Y como cada diseño necesita tres, o sea, por lo menos nuestra maqueta necesita tres sistemas importantes, que es el sistema de entrada, el estampado, que es el que hace el proceso más importante en toda la maqueta, y el de salida. Ya como ingeniería básica tenemos los primeros bocetos que pudimos hacer, la primera idea. También teníamos una idea con una cinta que traslada las placas, pero no nos sirvió mucho ya que era muy poco preciso. Queríamos hacerlo con un soporte fuerte, a la medida exacta, y con un sistema de eje que se mueve para poder trasladar bien las placas. Y finalmente está el sistema de salida, que es similar al de entrada, pero con una modificación en la medida de la placa guía. Y bueno, aquí tenemos el análisis químico, que como decía, los 4 sistemas importantes, la placa guía, que son inducidos por el motor. La placa guía, que está a la medida un poco más ancha que las placas. El motor eléctrico, luego viene el motor eléctrico del estampado, que es similar, pero ahora en versión en forma vertical. El pedestal que sostiene el motor del estampado, la base que sostiene todo el proceso de la placa en su secuencia, y el motor eléctrico de embalaje, que es lo mismo que el de entrada, pero con diferentes medios. Y el microcontrolador, que es que regula la secuencia de los 3 motores, uno primero, luego otro, por forma horizontal de ida y de retroceso. Encontramos que nuestra primera idea era ciertamente encontrar una máquina que cumpliera con los requisitos que nos pedía el cliente, de tal medida que tuviera un depósito, un estampador, un sistema de transporte y un depósito. En primera instancia vimos esta tentativa, pues era la más factible en ese momento. Sin embargo, debido a factibilidades técnicas con lo electrónico, tuvimos que cambiar en cierta manera este modelo. De tal manera que tuvimos que buscar una recopilación de datos encontrando diversas máquinas, ya sea en la industria textil o en la industria de publicaciones. En el análisis de datos pudimos ver que en el mercado hay diferentes máquinas que cumplen diferentes motivos. Sin embargo, ninguna, como lo vimos en la foto, cumplía el objetivo que se necesitaba. El de estampado, este es el motor de entrada, como ven, por medio de la palanca, impulsa a la placa de guía hacia el depósito, aquí están todas las placas en este depósito y las deja aquí en la superficie de estampado. Luego el otro motor que está por detrás, se alcanza a ver la guía, lo expulsa y lo deja en un depósito que no se muestra en esta foto. Analizando costos, pudimos ver que cada motor costaba 2.500 pesos, que para simplificar los problemas es necesario encontrar otras ideas que ya están en el mercado y así poder trabajar sobre ellas y no tener vagar en la nada desde un principio. Así se pueden diseñar diferentes tipos de modelos y al hacer verificaciones se puede llegar a una buena máquina que cumpla los requisitos de los clientes y que a la vez se pueda comercializar lo más fácil posible. Y ahora en este momento, con nuestro compañero, vamos a ver esta máquina funcionar. Entonces la base del circuito es el microcontrolador que está cargado con un programa cuyas salidas están en una secuencia, partiendo de este hasta llegar a este LED de acá, que lo pusimos ahí para visualizar la salida, como que todo está funcionando bien. Entonces lo cargamos con un programa que cada medio segundo se va a activar una salida, se va a apagar y ahí luego se va a prender la siguiente.
Con esa salida vamos a controlar los puentes H, que nos van a servir para invertir la polaridad del voltaje, que así como funcionan los motores que estamos utilizando. Muy bien. Conseguiste el switch que se pone automáticamente a empezar a funcionar. Ahí estampa y el otro lo saca. Te dio la tía. Buenas tardes, profesores. Bueno, nuestro trabajo, nuestro prototipo tiene el nombre de estampadora por resorte. Y aquí todo el mecanismo del alimentador funciona con resorte. Y aquí tenemos un índice que primero vamos a ver la ingeniería conceptual básica, luego el análisis sistémico, luego un análisis funcional, después un sistema de flujo y finalmente la metodología del diseño. Ya. Como ingeniería conceptual básica podemos decir que el proyecto en sí principalmente debería tener un sistema de alimentación, que en este caso es una caja que funciona con un resorte, que debe tener 10 placas cuyas medidas son de 50 por 50 por 5. Luego debe tener un sistema de transporte, un sistema de estampado, otro sistema de transporte y finalmente un sistema de embalaje. El subsistema motriz es el motor, es el que le da movimiento a todo el sistema, a todo el prototipo. Analizaremos el prototipo según la metodología de Bruno Munari. El problema es la estampadora con resorte. La definición del problema es la estampadora que consiste en un alimentador que va expulsando las placas mediante un resorte y al subir la placa esta es estampada con un plumón y luego es transportada y luego es expulsada una cinta transportadora llegando a un embalaje. Los elementos del problema. Bueno, dentro de los elementos del problema encontramos subproblemas, que son de qué manera, de qué material se construirá el prototipo, qué tipo de madera se utilizará para las placas, si se utilizará solo un tipo de madera, que en este caso no fue un solo tipo de madera, fueron varios, qué forma tendrá, si tiene partes ya prefabricadas como los tornillos, las arandelas, las tuercas, qué material se utilizará para la cinta, ya que no puede ser cualquier tipo de cinta, como lo veremos después. ¿Qué tipo de lápiz es el preciso para estampar? No puede ser cualquier tipo de lápiz, no puede ser lápiz pasta ni lápiz mina porque esto no estamparía. Por aquí estaba el alimentador, luego venía una rueda que tenía un sacado y este tomaba la placa y la tiraba a una cinta transportadora, llegando al punzón, hacía el punto y la desplazaba con ese cuerpo deslizante a otra cinta transportadora, llegando al embalaje. El otro era muy parecido. Bueno, al momento de construir esto nos fuimos dando cuenta de que había muchos problemas, tuvimos que ir, tuvo cambios constantes del prototipo, el cual esto igual nos ayuda mucho al momento, al enfrentamiento laboral y eso. Muy bien. Bueno, para esta maqueta fue necesario contar de un circuito en el cual nos basamos en la conmutación de varios dispositivos. También ocupamos lo que es de dos displays, un botón de start, de encendido para el motor, y un buzzer, el cual nos va permanentemente por 5 segundos va a emitir un sonido avisando que el sistema ha contado 10 placas ya. Y bueno, hay un motor reductor que es bien especial porque necesitamos bastante fuerza para poder sacar el sistema de la inercia.
Y los sensores, el cual lo colocamos al final, para que cuando contara 10 y apareciera en este display, desplegara un sonido en el buzzer y a la vez parar el motor. Eso. Bueno, partimos con la cuenta, que es 0. No ha pasado ninguna placa. Y le damos la partida. Bueno, ahí van corriendo las placas y ahí, como se ve, se va mostrando la cuenta de una, la segunda. ¿Y ya salieron todas las placas? ¿Salieron todas las placas? Sí. Claro. Está trabado el... Bueno, ahí va a llevar la cuenta de 6 placas. Bueno, ahí paró antes por las placas que se permanecieron ahí, pero la idea es que cuenta 10 y para el sistema automáticamente. Y tenemos el botón de start que le da a realizar la partida. Y ya la cuenta está bien instalada. Y el buzzer que indica la finalización del proceso. Ok. Gracias. Muy bien. Oye, muy bien. Un aplauso también. Oye. Nosotros la parte del diseño y la carrera de electrónica, todo lo que corresponde a la automatización. O sea, la idea es que trabajemos en conjunto con todas las carreras de la serie. Esa es la idea. Y sobre todo lo que estamos haciendo acá, en el futuro, o sea, el próximo año, a partir de julio, se construye el laboratorio de prototipo que ganó la carrera de proyecto de mecánico en el proyecto Mesesur 0310. Donde se adjudicó 301 millones de pesos para la construcción del laboratorio de prototipo, más toda la implementación de la máquina. Así que, 1 millón para esa barra. Entonces, dejo con ustedes al jefe del grupo, del primer grupo, el alumno Sistema. Buenas tardes, compañeros, profesores. A continuación vamos a exponer nuestra solución al problema de la embotelladora de pipeño. Como introducción a esto, les voy a contar de qué se trata el problema que teníamos. Nos dieron la misión de trasladar, llenar, sellar y embalar 10 botellas de 250 centímetros cúbicos. Nosotros escogimos el modelo de Coca-Cola por un asunto funcional, el cual más adelante se va a presentar en el prototipo. Como bien dice acá, el problema era llenar los envases, tapar y roscar las botellas. Y con esta nueva unión que se logró entre la carrera de electrónica y el proyecto de diseño mecánico, logramos la automatización. La solución que planteamos fue dividir la planta, como le llamamos, en la alimentación, llenado, roscado y cinta transportadora, las cuales vamos a presentar a continuación. Ahora podemos reconocer 5 grandes subsistemas. Tenemos nuestro sistema de traslado, de cerrado, de estructura, de diseño, bueno, fallas técnicas. Siguiendo con la presentación. La idea del análisis sistémico es que cada subsistema a su vez puede ser dividido en componentes. En el caso particular de un sistema de cerrado, tenemos 2 componentes, un tapador y un roscador, pero a su vez el roscador deriva en otros componentes, a los que denominamos cajas negras, como pueden ser el motor, el cable. Bueno, empieza, es el inicio que entran las botellas. Luego van a ver cómo es la embotelladora. Luego entra la etapa de traslado y de llenado.
Para esto hay que ver si la embotelladora tiene o no tiene agua en el tanque. Si tiene agua, va a seguir el flujograma y va a terminar en el llenado de la botella. Luego va a seguir, va a colocar la tapa, después viene el enroscado de la tapa y después viene el embalaje, donde va a caer en una caja. Ese es el procedimiento de nuestro prototipo. Lo que nosotros tenemos es una válvula retén, unos sensores, un estanque y un motor paso a paso. La válvula retén es la encargada de abrir y cerrar el paso del agua mediante un hilo que va conectado al motor paso a paso. Y los sensores son los encargados de detener la botella en el momento indicado para el llenado de la botella. Empezamos a diseñar lo que es la embotelladora, pensamos en hacer una embotelladora de 2 metros de largo, pero eso lo iba a traer problemas en el traslado. Nosotros íbamos a empezar a hacer acá en la universidad la estructura, a lo mejor le íbamos a tener que llevar a alguna casa de algún compañero, entonces teníamos que tener alguna camioneta porque en vehículo no se podía trasladar. Y pensamos en hacer una estructura de 1 metro, de 2 cintas y cada cinta de 1 metro. Pero nosotros necesitamos cambiar el giro de la botella, porque la botella va a llegar hasta una cinta y necesitamos cambiarla de cinta. Con Claudio, alumno de la carrera de electrónica. Nosotros para hacer este proyecto hicimos un diagrama en bloque como primera cosa y llegamos a lo que se está presentando aquí. Que los procesos que tenemos, el proceso de llenado y la cruz de Malta, más el roscado y el movimiento de la cinta, lo va a controlar un solo PIC, que es el PIC maestro que llamamos nosotros. Este PIC maestro hace las veces de controlador de todos los sistemas que nosotros estamos ingresándole a este PIC. Y después el sistema de roscado o el sistema de llenado le manda una señal a él para que pueda continuar con la función que él está destinada. Aquí mi otro compañero de electrónica va a seguir explicando un poco más este proceso. Buenas tardes, disculpen la tardanza. Bueno, este es un diagrama en bloque general de lo que es el comportamiento total del sistema. Esto a grandes rasgos, después lo voy a explicar más adelante. Tenemos un PIC maestro en el que nosotros tenemos todo el control del sistema, en la cual yo envío señales hacia los procesos dependiendo del ambiente. En este caso son sensores que detectan las botellas y ese bit es enviado a un proceso, lo realiza y después ese proceso envía una señal para que pueda seguir su curso normal el embotellado. En este caso, al momento de empezar un proceso, las cintas se van deteniendo. Entonces el proceso se realiza, termina y después se envía una señal para que la cinta se pueda volver a seguir. Bueno, en la etapa de llenado nosotros ocupamos sensores optoelectrónicos. Estos sensores son los encargados de detectar el paso de la botella. ¿Y esto cómo se hace? Los sensores optoelectrónicos tienen un diodo emisor y un transistor que es el receptor, un fototransistor. Entonces, al pasar la botella, este impide el haz de luz que llega hacia el otro lado y hace que un cambio de nivel en el sensor que es el transistor optoelectrónico. Entonces, al cambiar este nivel, hace que también el PIC se cambie la variable y el PIC a su vez hace que el motor paso a paso funcione. El motor paso a paso en este caso del llenado funciona de la manera que abre la válvula para que el agua fluya hacia la botella y después de un cierto periodo programado en el microcontrolador PIC se cierra y deja de fluir agua. Proyectista es que es una herramienta súper útil a la hora de hacer la licitación de un proyecto. Nosotros ahora ya nos basamos en modelación, estamos trabajando con software como son ProEngineer, SolidWorks, los cuales nos permiten modelar en 3 dimensiones a la hora de empezar a diseñar una máquina, como fue esto. Entonces podemos evitarnos muchas veces partir con los planos a mano y partimos modelando al tiro, haciendo estas cosas. Entonces, a la hora de ir montándolas nos vamos dando de las fallas que tenemos. Y a la hora de presentar un proyecto y ir donde los licitadores, esta es una herramienta súper útil. Idea, 3 dimensiones en su mente
para entender esta parte. Bueno, aquí podemos ver una vista principal, es una elevación principal de nuestro prototipo. Podemos ver el sistema de llenado. Después la botella va por este lugar, da la vuelta, ahí encontramos la cruz de Malta. Después encontramos el sistema donde hace que caiga la tapa buscado. Finalmente acá es donde cae el depósito, que no viene a ser parte de la misma estructura de la cual nosotros diseñamos acá. Acá tenemos un corte, una lista que nos muestra esta parte, que es prácticamente para mostrar la centralidad que tiene en cuanto a la cinta el sistema de carrera de proyecto de diseño mecánico. Primera vez que se hace en esta universidad y que llegan los resultados después de varios ramos intentar dar solución a este problema. O sea, este año lo hemos logrado y no hubiese sido gracias a la colaboración del cuerpo docente de ambas carreras, lo cual es muy importante. Algo de lo cual nos dimos cuenta de la importancia de trabajar en equipo es la coordinación que debe existir entre ambos. Si hubiésemos estado con problemas de comunicación entre el equipo de electrónica y el equipo de mecánica, no hubiésemos llegado a los resultados que queríamos. A continuación vamos a pasar a presentar nuestro proyecto, el prototipo físico. ¿Cuántos motores pasan? ¿Lo ideal es que el motor pasa más? ¿O otro tipo de motor? Motor electrónico. Es más fácil de manejar. Paso a paso necesitas más secuencia. La secuencia necesita muchas patas. La secuencia paso a paso. Juan, de esta evolución. Entonces yo tengo el motor puso yo lo autocoplo. Pero ¿cómo reemplazas tú la habilidad que tiene el motor paso? Sí, la veo coordinada sería algo de ahí. Es un rayo. Todos los distintos Para control de calidad. Sí. Rellenen. Aquí van a estar los comerciales. Ahí, cuidado. Cuidado atrás, te para atrás. ¿No? Oh. Se baja. Se bajó la. Se bajan las tapas. Ya. Ya la voy a ganar. Bien. Venga. ¿La caída? Ya, Saca la ¿alguien quiere botella. Coca-Cola? Ya. 300 pesos. De campana. Bien, ya está. Otra vez. Oye, ¿el timbón está corrido? Ya, es por allá. Esta parte está un poco acá. Esta parte de acá. Un poco más allá. Ahí está bien. Está bien. Apaga. No hay llenas. No hay llenas. ¿No? No estén. No, corrido. Queremos apoyar. Chico. Hay que cuadrar justo. ¿Quién iba? La botella así. Iba moviéndose así. Muy liviana la No, coloca botella. acá. Ahí. No, el fondo. El fondo viene con las formas. Ah, que ahí estamos. Hay algo que lo está haciendo vibrar la cinta. Ahí está perfecto. Hay algo que está haciendo así la cinta. Ya. Conecta nomás. Ahí bueno el estanque. Ya. Vamos a la televisión. Sí que está marcando ese... Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Dio los pasos? Se está en motor. ¿Qué? Arriba. Lo puede ganar. ¿Algo que mueve la cinta aquí? Perfecto.
Bueno, le quitamos un poquito. Le diré una milésima. ¿A 5? Sí, déjalo de 5,5. No. ¿Puedes ir a de 5,2? Pues déjalo así nomás. 5,2. 5,5 no. No, sí puedo. Ah, con los motores. Esto queda más primero. Ahí. Vamos, vamos. Bien. No, igual la agarra. Si la agarró, igual la agarra, ¿viste? Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me puso nervioso. Es que es tímido, está viendo gente. Las cámaras digitales. Para, ya. Sácala. ¿Una mosca? ¿Cómo andamos? ¿Y ahí sí? ¿Está pillado? Sí. Bueno, el Mario Lermanda, Camilo Varela, alumno de Proyecto de Diseño Mecánico. Bueno, aquí daremos inicio a nuestra presentación. Bueno, antes que todo, les voy a hacer un resumen técnico sobre lo que se trata el prototipo de estampado, que consiste principalmente en un objetivo estampar 10 placas en su centro, que tiene pues una medida de 50 por 50 con un alto, se puede decir, de 5 milímetros. Esta tiene que fabricarse a partir de una ingeniería conceptual que parte del hecho de partir desde un alimentador, una cinta, un medio de transporte, un medio estampado, después proceder nuevamente a un medio de transporte y luego un sistema de embalaje. ¿Ya? Bueno, aquí una introducción que da a entender que gracias a la gran competitividad del ser humano debe tratar de siempre de ser mejor y tratar de siempre abarcar más en el ámbito de fabricación. Nos podemos ver en el sistema de mecanismos de que estos sirven generalmente para transmitir fuerza y movimiento con un menor esfuerzo. Para saber, bueno, ya todos tenemos claro lo que son, pero para los compañeros nuevos aquí, las máquinas son una combinación de piezas interrelacionadas que permiten hacer un movimiento con un menor esfuerzo. Este puede ser asistido por cualquier tipo de energía. Las máquinas están compuestas a su vez por mecanismos, que son como la unidad básica de las máquinas, que están unidas entre sí por un eje o por una articulación dentro de las máquinas. Encontramos tres tipos de clasificación que pueden ser según su complejidad, número de pasos o según el número de tecnología con la cual está compuesta. Se ve, por ejemplo, que el almacenador con el alimentador se encuentran junto con el sistema de transporte y el estampado, que funcionan en conjunto igual, y luego el sistema de transporte y el embalaje. Bueno, más adelante en la presentación veremos imágenes virtuales de la maqueta. El sistema, se podría decir, mecánico de los motores, que consta de una rueda excéntrica, una base de rueda excéntrica, un émbolo, las guías, el émbolo expulsador, el almacenador de placas, la biela y el sistema motriz. La biela, la rueda motriz, para el eje de la excéntrica. Bueno, y aquí pueden ver más o menos, ahí se aprecia la guía del excéntrico. el sistema de almacenamiento con el transporte, el estampador, bueno, ahí ya expulsar las placas. Las dos carreras trabajar en conjunto para darle vida a toda la parte mecánica. Bueno, y a través de este trabajo se pudo, y la alianza entre estas dos carreras, bueno, aquí conocimos a nuestros compañeros Álvaro y Claudio, que más que un trabajo, igual se armó como un grupo de trabajo bien ambientado, que no fue como nosotros hicimos nuestra parte y entregársela a ellos, sino que siempre estuvimos juntándonos en las casas de nosotros, de ellos, para sacar esto adelante. Se lo noto, Camila. ¿Te parece una cosa? El contador tiene que recibir. Están haciendo el estampado en caliente.
¿Tienes que esperar que acá? Sí, con esta asunto de la estructura de un... O sea que ya 8 cuestiones no hacen nada más. Sí. Debe haber sido de ahí no se mueve, de que se centre. Pero, por ejemplo, ustedes ya vayan tomando nota, por ejemplo, que este paciente ya no podía ser cinta más elástica. Voy a estar toda la tarde. Tenemos que explicar el circuito, tenemos que explicar cómo funciona. Me está tapando ahí. Básicamente el corazón del sistema se basa en dos microcontroladores. Para graficarlo de alguna manera son como dos microcomputadores comprimidos, chiquitos, ¿ya? Los cuales cuentan con memoria, en los cuales yo puedo cargar cierto programa. Hay un controlador que es central, el cual, valga la redundancia, controla el lazo del sistema, el que inicia del alimentador que pulsa las placas hasta controla los sensores y manda al contador. Es uno que controla el lazo central y el otro controlador se ocupa principalmente de lo que son los dos motores, que es el de la estampadora y el alimentador. Tenemos dos tipos de motores. El motor que mueve la correa es un motor de corriente continua, ¿ya? Y los otros dos, el de la estampadora y el del alimentador, que son motores tipo paso a paso, los cuales tienen mayor precisión. Yo les puedo, según una cierta programación, ocupa principalmente un reductor, lo cual me va reduciendo la velocidad, por eso se mueve más lento. Ya no es como los motores de juguete que ustedes conocen, que es básicamente el mismo, solamente con un arreglo de engranaje para reducir la velocidad. ¿Ya? Básicamente nos seguimos por un esquema que fue el encargo de una máquina estampadora de placas de HDF 5055. Una variante nosotros la agregamos que tiene que ser en forma modular. De todo el aspecto conceptual y solo la idea. Para eso también nosotros nos apoyamos en un análisis sistémico. El análisis sistémico me habla de ver cuáles son los sistemas que influyen dentro del aparato. Ahí, con la placa número 1 se termina el ciclo estampado, pero con la placa número 2 comienza nuevamente a regresar la biela o el impulsor para poder colocar una tercera placa y así terminando el ciclo a mitad del camino de la anterior, la segunda. Que al regresar la rueda hace que active la palanca, que hace que se levante también la mesa de delante, que en cuando se devuelve a buscar la otra placa, hace que la palanca levante la mesa de delante. Bueno, la metodología que seguimos nosotros fue la de Bruno Morani, que definimos un problema, que era estampar las placas de 50-50 de MDF y que tenía que seguir esta trayectoria. Un sistema alimentador, un sistema de transporte, un sistema de estampado, un sistema de expulsión de placas, un sistema de transporte y finalmente un sistema de almacenaje, donde iban a llegar las placas. Tratar de definir el tema de producir una polea que se levante, la mesa se levante con una leva, pero no nos dio muchos resultados debido a que por cada una de las vueltas del motor o de la gran rueda excéntrica daba 5 de la leva. Y ese fue O sea, la leva tendría que haber sido
del mismo porte que la rueda excéntrica y eso nos agrandaba mucho el prototipo y además que el motor tendría que tener más fuerza para... agrandar el prototipo y también lo otro que se volvería más tosco. Si bien se ve muy modular, pero el hecho de que aparezcan elementos toscos y que agrande más el aparato hace que no sea estético. Del plumón todavía no teníamos definida cómo iba a ir. Y con esa primera maqueta que nosotros hicimos, experimentamos, vimos todo, tratamos de mejorar cosas y finalmente llegamos a eso. En una primera fase, voy a mostrar la imagen. Planimétricamente, en base a una maqueta virtual, que es nuestra primera, o sea, de esta forma nosotros íbamos trabajando, se van viendo las pistas, podemos apreciar cómo se va apareciendo el módulo, si bien está todo transparente en este programa, que es muy... La planimetría de electrónica. Buenas tardes, soy Paulina, mi compañera Alejandra aquí. Vamos a proceder a explicar lo que llamamos un diagrama esquemático. Mi compañero va a empezar con el microcontrolador, que es en el fondo el cerebro del circuito que implementamos para su maqueta. Claro, este es el microcontrolador, el 18F252. Este microcontrolador nos permitió manejar, digamos, todo el sistema, desde los decodificadores hasta la comparación que teníamos que hacer para contar cada una de las plaquitas y también, claro, el inicio, la partida y la parada del motor. Esa sería como la función más global del controlador. Bueno, si definimos este microcontrolador PIC como un receptor y también al mismo tiempo algo que envía señales, podemos ver cómo trabaja en conjunto con los otros componentes. Por ejemplo, en esta parte, este bloque es el bloque de comparación. Nosotros trabajamos con unos infrarrojos y esto trabaja generando un pulso al cambio. Cada vez que pasaba una plaquita, generaba un tiempo en alto, que era como un rectángulo hacia arriba, y cada vez que baja ese pulso, el PIC lo interpreta como que ya pasó una placa y tira un conjunto de datos hacia los decodificadores que están ahí arriba. Ese conjunto de datos interpretado de tal manera que pasa a los displays, que son los números que vemos al frente de la maqueta. Esto va a ser trabajo de interpretar ese conjunto de datos y convertirlo hacia un número que nosotros podamos ver. El otro componente que interactúa directamente con el PIC, que es el microcontrolador, es el timer, que es el que vemos acá. Este se encarga de generar un tren de pulsos, como se llama, o que es una serie de los mismos pulsos que genera el infrarrojo, que son un pulso rectangular hacia arriba, como los pulsos cardíacos, por darle una analogía más conocida. El problema que nosotros tuvimos en la parte electrónica fue adaptar el manejo del motor con el controlador. Este problema se debió al tema del voltaje. Resulta que estos microcontroladores, los decodificadores, incluso algunos timer o algunas pastillas, tienen una lógica TTL de 5 volts. Entonces, son alimentados por 5 volts y en ese rango en realidad es por donde pueden trabajar. Pero el caso de nuestro driver necesitaba una alimentación mayor, como aquí vemos, 12 volts. Pero era superior a 10, como vemos allá, hay unos puntos que dicen 5V. Eso es lo que se refiere a 5 volts. Los comparadores, el PIC y los dos decodificadores trabajan con 5, pero los de acá trabajan con 12. Y esa es la diferencia que nos va a explicar nuestro compañero. Entonces la adaptación que nosotros hicimos fue muy sencilla en realidad. Fue colocar un regulador de voltaje que con una entrada de 5 volts nosotros obtuviéramos la salida. O sea, con una entrada de 12 volts obtuviéramos 5 volts a la salida. La solución fue sencilla. Y lo llevamos a una placa y además la alimentación puede ser directamente conectada por una fuente o bueno,
comúnmente se le conoce como un transformador, pero no lo es tanto, una fuente de 12 volts. Ese sería más o menos... Entonces en ese instante podemos colgarnos, por decir de alguna manera, de los 12 volts antes del regulador para alimentar los circuitos que necesitan más voltaje, y luego del regulador podemos colgarnos nuevamente de los 5 volts para alimentar el resto de los circuitos, y así no necesitamos doble fuente. Claro, pero eso quiere decir que la manera de controlarla es diferente a otros motores, puesto que hay motores bipolares y unipolares. Estos tienen la particularidad que deben cambiar su polaridad para ir haciendo el paso a paso. Por lo mismo nosotros necesitamos ocupar este driver, que es bastante exclusivo y en realidad no lo hemos podido ubicar en otra parte. Un compañero lo auspició y en realidad este es el que le da el manejo al motor bipolar. Eso sí. Bueno, funcionamiento del prototipo final. Bueno, se ve la maqueta, que es un esquema GIF, que va dando vuelta en sentido horario la rueda. Sí. Aquí el profesor. Y nosotros procedemos a conectarlo a la... Vamos a empezar a contar de nuevo porque tuvimos que hacer un reset. Del problema que el profesor nos planteó, que consistía en un circuito de sistemas y mecanismos con el objetivo de estampar o hacerle una perforación a placas de 5 por 5 de centímetros y que sea justo en el medio. Para ello tenía que haber una secuencia, que tenía que haber una zona donde las placas se transportaran a una zona de estampado y después, en resumen, que la placa se transportara a una zona de embalaje. En este trabajo entonces pasaremos por un análisis funcional hasta un análisis sistémico y también hablaremos sobre la metodología de Bruno Munari para que se vayan introduciendo sobre el tema y sepan cómo nosotros llegamos a la solución. Bueno, como dijo Paloma, el trabajo consiste en hacer un sistema que sirva para poder hacer justo un punto en medio de una placa. Entonces, tenemos 3 sistemas básicos, que son el sistema alimentador, el sistema de estampado y el sistema de embalaje. Dentro del sistema de alimentador, bueno, como se puede ver en la maqueta, está el sistema de cigüeñal, que mueve la placa hasta el sistema de estampado. Y por el mismo sistema de cigüeñal es el sistema de expulsión que mueve la placa hacia el embalaje, por un sistema de empuje. Ahí se ven 2 gráficos, porque como pueden ver otra vez en la maqueta, hace que funcionen 2 placas simultáneamente, haciéndole un punto justo en el centro a 2 placas, así reduciendo el tiempo y aumentando la producción. Están unidas por un eje, por el mismo eje. Y no, acá no se ve mucho, pero como expliqué antes, están sujetas 2 levas a un solo eje y giran en forma continua, haciendo que así es la que se mueva, de arriba abajo. Primero hicimos una recopilación de datos, como dice Bruno Munari, y empezamos a investigar sobre varios mecanismos para ver cómo lo íbamos a hacer para poder transportar o sacar del embalaje de las placas. Y la primera es una rueda excéntrica como primera opción, que va girando sobre su eje y tiene una biela y ahí transformas el movimiento giratorio en rectilíneo para poder sacarla. Ahí se ve bien. Bueno, ahí se ven bien las placas y cómo están conectadas y cómo son los soportes. También se ve bien el sistema de cigüeñal. Bueno, no está el sistema elevado, pero se ve los lápices. Ahí lo está apuntando la paloma. Y cómo está esto. Ahí, voy.
¿Podría mostrar la...? Aquí tenemos un ascensor en el cual tenemos botones de llamado que son por cada piso, y acá estos botones pulsadores simulan los botones que están dentro del ascensor. Entonces, si yo estoy dentro del ascensor que está en el primer piso y quiero ir al tercer piso, aprieto el tercer piso y el ascensor empieza a subir, mostrando en cada piso dónde está. Ya llegó. Entonces la persona baja. Ahora otra persona lo llama del primer piso. Entonces el ascensor empieza a bajar. Usando el PLC y el programa en ladder. Correcto. Ya, ¿y qué voy a decir tú? Usamos sensores ópticos e infrarrojos para el segundo piso. Usamos dos para que se diferenciara el nivel y quedara exactamente detenido el ascensor. Y usamos sensores de límite, o sea, switch de límite en cada piso, en el alto y en el bajo. ¿Y el motor? El motor es un motor paso a paso. Claro. Motor paso a paso. Y controlamos a través de un... ¿Podríamos hacer otra prueba más? Otra prueba. Le llamamos al segundo. Se baja la persona y luego lo llaman del tercero. Luego la persona baja el primero y si en el momento que está bajando lo vuelven a llamar, anulan la orden, permitiendo solo la primera. Bien, correcto. Es importante también, ya. Correcto. Gracias. Vamos a hacer un zoom al tremendo ascensor. Uy, no quiero. Estamos quedando. El sistema Pedro-Fred está formado primero por unos sensores, ¿ya? Esos son los que coordinan todo el sistema electrónico. Comenzando por este, que es el de llenado, y después pasa por este sensor para que active esta válvula para que tape, ¿ya? La cinta está regulada por un motor de AC, de corriente alterna, y eso. Acá está la pantalla que indica los procesos que se están efectuando. El primero, acá, dice inicio proceso. Hay que tener. ¿Ya? ¿Ya se inició ya? Sí. A miércoles. Ahí supuestamente está llenando. De acá sale. Aquí sale lo que está. Ahí está, ahí indica el proceso en la pantalla. Ya. Ahora se va al proceso de tapado. Los problemas que hay son mecánicos que no quedan ahorita las tapas. Esa. Y sería el ahora eso no lo ya para ahora sí. Ahora tú aparece. Son los 4 cilindros. Colócate tú al lado para tomar la botella por el lado de allá. Está procesando.
problema que tenemos acá es este de las tapas, este del proceso tapado. Ya. Que si, mira, si vamos a hacer una prueba con solamente la botella acá parando y poniendo la tapa a nosotros. Ya, ponle la tapa. No, pero ya no. Aquí, ¿sí? ¿Qué se devuelve? Sí, no se devuelve la tapa. Ya mira, acá cierra. Vamos a taparlo. Ahí queda bien. ¿Están trabajando? Sí. Esa quedó bien, pero si fuese continuo, acá la tapa tendría que haber bajado y posicionarse aquí. Pero no lo hace. Ya, perfecto. Está bien. Está bien. Ahora trabajamos con 4 cilindros. Ya, correcto. O sea, hay un cilindro de parada y un cilindro de llenado. Ya. Un cilindro de parada de roscado y un cilindro de roscado. O sea, son 4 cilindros los que estamos ocupando. Yeah. Más el electroválvulo que está abajo. ¿Ella tiene que estar todo el tiempo allá abajo? ¿Sí? Esto no rueda. No, otro problema mecánico es que la cinta no está tensa. Sí, no está Hay que tensarla. Ya. Bien. La parte electrónica funciona toda Muy bien. con un solo pin. Perfecto. Fue el otro día. Muy bien. Ya, un aplauso entonces. Gracias. De hecho detiene la parada de emergencia. Ya. Perfecto. Perfecto. Eso parece que está gira muy rápido, ¿no? El asunto. Podría ser más lento, ¿sí? Lo que pasa es que lo apretaron tanto que no pudimos regularlo. Ah, ya. El roce, cuando lo regulábamos, no tenía tapa. Igual que el plato de allá, que utiliza la botella, también lo regulamos la velocidad con un CWM, pero por el roce también se tenía. Qué bien. Dale. Tiene que quedar en esa posición la tapa para que pudieran rascar bien. Está bien. Y más que nada tenemos este problema. Sí. Perfecto. ¿Sí, también te legal? Sí. La pega de ellos, pero yo diría. Sí. No, ¿sabes tú? Bueno, el proceso consiste en que nosotros tenemos una lata metálica, la cual es introducida en este canal, y el cilindro al iniciar el proceso la sube hasta este nivel. El segundo cilindro la impulsa a través de esta bandeja y el sensor inductivo detecta si es metálico o no el objeto. Cuando es metálico, este pistón baja e imprime en el objeto la marca, por así decirlo. Y después de un tiempo, este otro cilindro lo bota hacia acá, el objeto. En caso de que el objeto que uno introduce acá no fuera metálico, fuera como esto plástico, el sensor no lo detecta y por lo tanto ya no imprime la marca, este cilindro ya no efectúa su trabajo y este simplemente lo bota de inmediato. Bueno, como bien se pudo apreciar en la explicación de mi compañero, el sensor inductivo es el que detecta o no detecta metales, ¿ya? Entonces, este es el circuito electrónico de la controladora, está compuesto de un microcontrolador, un amplificador de corriente para los solenoides de 24 volts, que son estos dos de acá, y tenemos también una etapa de potencia de 220, las cuales son para estos solenoides, que procesan el marcado y el botado del envase. Aparte tenemos un sensor inductivo, el cual lo utilizamos para detectar el objeto metálico o el objeto plástico. Tenemos aparte un botón de emergencia,
el cual deja los pistones en su posición en la cual quedaron al momento de ser apretados. Y tenemos un botón de inicio en el cual iniciamos todo el proceso de la máquina. No es repetitivo, solamente al momento de apretar el inicio de la máquina ejecuta el proceso completo. Tenemos 24 volts DC, 220 y 5 volts para alimentar la controladora, digamos. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña muestra. Tuvimos un pequeño desperfecto con los pistones de marcado y de botado por problemas de los solenoides, pero tenemos todo el proceso de subida y detectado el objeto metálico. Podemos apreciar que se mueven ya que los solenoides se hacen contacto al momento de accionarse. Esa es una fuga que tenemos en la parte de acá, producto del solenoide, de la parte mecánica del solenoide. Es por eso que los pistones no están funcionando. Ahora nosotros apretamos el inicio de la máquina, en la cual sube la aleta, lo espera unos segundos arriba y la impulsa. Y si podemos ver acá, el sensor inductivo ya detectó que era metal, y ahí originalmente se produce el marcado y luego el botado de la máquina. Ahí se distribuye el botado, como yo puedo apreciar al tocar el solenoide, y la lata la bota seca. El proceso vuelve a repetirse. Si yo vuelvo a apretar el bit de inicio de la lata. Esto va a quedar ahí.